All right, Facebook, we're here live with my grandpa, Papi Hugo. And today we're celebrating his 95th birthday. Amigo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me siento el hombre más orgulloso y feliz. El mero hecho de estar junto a toda la generación, todos quizás los que me han rodeado y siguen rodeándome, se portan maravillosamente y por eso les quiero uno a uno. No les podría enumerar porque soy muy pobre de idioma. So what he said is he's one of the most happiest men in the world because he's surrounded by love. He's surrounded by the people who love him. So, Papi Hugo, ¿cuándo usted vino aquí a este país? I asked him what year did he come into this country. Aproximadamente hace unos 15 años que estoy aquí. He's been here for about 15 years in this country, living. But he came here in the 1960s. ¿Se acuerdan cuando vino la primera vez? ¿En 1960? Yo ¿Los vine, 60? yo vine acá a este país, no. En los, Pero yo vine a Panamá mientras estaba en el ejército. Pero cuando vino al Bronx, cuando estaba lavando platos. Era la primera vez. ¿Qué año era ese? La primera vez que vine acá a lavar platos. ¿Qué año? Por intermedio de mi concuñado, el finadito Teodoro Terranova. So he came to wash dishes. His first job here in the 1960s was to wash dishes. ¿Cuánto le pagaban la hora? 85 centavos. 85 cents an hour. 85 cents an hour he was making in the 1960s when he came here the first time. So one of the things that I've learned from my grandpa, and my grandfather's a hardcore entrepreneur. Usted es un empresario en el corazón, ¿verdad? En el corazón, sí. ¿Cuántos negocios de bienes raíces hizo usted estos últimos 5 años? En esa época no había nadie en bienes y raíces. Yo vivía en el Bronx, vivía en un apartamento donde habitábamos cuatro ecuatorianos. Wow, in one apartment in the Bronx, 4 people used to live in one bedroom. ¿Y por qué qué es lo que le mantenía a usted seguir adelante? ¿Qué es lo que le hace seguir adelante desde cuando vino acá? Los hijos. El haber dejado en el Ecuador hijos formándose el futuro de ellos, que es ahora mi orgullo, digo así, con toda la veracidad de los casos. Yo soy orgulloso de mis hijos, de cada uno de ellos, el cual más, el cual menos, han tenido pequeños resbalones, pequeñas cosas, pero ahí se lo ha dado más. So here's what I want you to understand, guys, as he continues to kind of tell us his why is that he came to this country to wash dishes. He got paid 85 cents an hour to wash dishes. I wasn't even born in 1960s. I was born in the 70s. But he came here to pay the price. He came here to pay the price. And 95 years of living, he's the epitome of paying the price. Because every single immigrant that comes to this country, every single person that is not born in this country and comes here is paying the price. See, I wasn't born here either. My parents were not born here. He went back to Ecuador, and then later on my parents came here. So you never know what's going to happen
50, 60 years from now? Who are you going to impact? Who are you seeding that thought of paying the price? Because unless you are willing to pay the price, unless you're willing to do the shit that people are not willing to do, and for me, it's as a being a son of an immigrant and having immigrant parents come here, I am very aware that I was not lucky to be here, that I wasn't born here. I'm aware of the sacrifices that men like my grandfather have made in order for me to have the opportunity, not the fucking right, the opportunity, not the entitlement, but the opportunity, the blessings of being here in this country. And 95 years old, and my grandfather still stands here healthy and strong as a representation of the immigrant dream, which is, can you pay the fucking price, and would it be worth it? Is it worth it? Like, you might be washing dishes right now, you may be washing cars, you may be not even understanding what I'm saying right now, but maybe your grandkids one day will look at you and says, fuck, thank you, Grandpa, for paying the fucking price. Thank you, Grandpa, for not being a fucking pussy and being able to do what most men are not willing to do, which is leave their family, leave their kids for freedom. For freedom. So gracias, Papi Hugo. Gracias. Gracias a ti se ha hecho realidad todo lo que tenía en mente contigo y con el resto de la familia que son tu responsabilidad. Tú eres el primero y el último para mí en dejar la familia. Ya estoy demasiado viejo para pensar en el futuro, ya no. El futuro será el otro mundo. Ya este mundo quedará para el olvido de la generación. Pero sabe que, papi, usted en este mundo lo que hizo es dio oportunidad para crear más mundos. Porque gracias a usted lo que ha pasado es que otras personas como mis hermanos, mis primos, la familia, podemos impactar a otras personas por este medio que es un medio que cuando usted estaba creciendo a lo mejor ni siquiera se imaginaba, que usted en este momento, papi, este momento está inspirando, como aquí está, dice, mira, una persona desde Londres, Malika desde Londres, está diciendo que usted está inspirando. Entonces, you never know who you're going to touch. What I'm saying to my grandfather is, you never know who you're going to touch. I mean, this medium right now, what we're doing here is, he is transcendence right now. He is passing beyond just his wisdom. He's inspiring you to actually level up to a whole different level of patience. 95 years old, to be able to see the fruits of his labor. So I just wanted to share that with you as a record too, for me to see this. Maybe 90 years from now, I'm gonna see this video and I'm gonna be sharing this with my grandkids to remember that freedom is not free. To remember that every day we have to fucking pay the price. To remember that there's people out there, like, hey, my Uncle William, thank you. Gracias, ñaño. Gracias porque si tú no hubieras tenido las bolas de pagar el precio que pagaste por traernos a nosotros a este país, no estuviéramos aquí. Like my Uncle William, who just logged in at the bottom, he paid the price. He brought us here. He brought us here to this country, and I am thankful. I'm so grateful for every man in my life. Every man in my life who had the fucking balls to take it to the next level. Gracias. Gracias, William. Thanks to my dad, mi papi. Gracias. Papi Hugo. Gracias. Gracias a ustedes, a todos ustedes, a cada uno de ustedes. No puedo decirle el fulano ni el mengano. Todos son mis hijos, todos merecen un trato superior al que tenemos ahora. No estoy diciendo que es malo el trato. El trato aquí entre nosotros estamos pero bien. Gracias a Dios estamos muy bien, pero podríamos estar mejor como humanos.
podríamos estar en mejores condiciones. Si pudiéramos respetarnos los unos a los otros. Si pudiéramos hacer lo que Dios hizo por el beneficio de la humanidad. Legacy, guys, legacy. If nothing else you get from this video is legacy. What is your grandkids going to say about you when you're 95 years old? What are people going to say about you when you're 95 years old? Amigo, vamos a vernos en 5 años más. Yo quiero que usted luche para estar con nosotros 5 años más. I'm telling him, I want to challenge him to be 100 years old. For us to do a video, want to do a party for him when he is 100 years old. Gracias, mi hijo, porque en 5 años, dice 5 años nomás, son largos años, pero esos años serán Los mejores. mejores que el que estamos ahora. That's it. Y siempre estamos dando gracias a Dios por las bendiciones que recibimos día a día de los hijos, de los nietos, de toda la familia. De toda la familia, digo así, toda la familia, porque no escatimo yo el fulano ni el mengano. Si alguna vez alguien pisó mal la grada, mala suerte. Pero Dios quiera que no. Love Que it. Dios les bendiga a todos. Beautiful. Happy birthday from my grandfather. Gracias a todos. Y eso es solamente el comienzo. 5 años más. Les quiero. Learn it. Live it. Experience it. Love life.